Siempre la tarea ha sido al interior del Consejo que podamos en estas charlas aportar conocimiento nuevo, es decir, si bien es cierto que haya una gran trayectoria académica fundamentalmente de investigación, también que tengamos la posibilidad de compartir con la sociedad, con la comunidad, ese nuevo conocimiento, esas nuevas aportaciones que se van desarrollando con el paso del tiempo, y que esto nos da la oportunidad de tener un panorama más amplio de lo que es la trayectoria social del municipio en el que vivimos, del estado en el que estamos, pero sobre todo de la capital del estado, de esta ciudad que ha prodigado siempre la trayectoria de una población interesada y ocupada por la cultura y el conocimiento. Hoy, en esta tarde, está, me decía el señor oficial de la puerta, muy veracruzana, muy porteña, cierto, hace mucho calor, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar un tema, digo, que es por lo demás interesante, en el que, si bien es cierto, hay investigación, poco se ha divulgado el tema de qué pasó con nuestros negros. Hay investigadores muy profesionales, particularmente alguna compañera de nosotros al interior del Consejo, que ha trabajado mucho el tema, pero siempre quedan algunas variables que tenemos que ir reconociendo. Qué pasó con la población negra que habitó el estado de Veracruz y que con el paso de aproximadamente 500 años pues se ha diluido, pero forma parte justamente de nuestra memoria, de nuestra identidad e incluso de nuestra propia genética. Hoy nos acompaña, como ustedes conocen, al doctor Abel Juárez Martínez, que nos distingue siendo un compañero de trabajo en el Ayuntamiento de Jalapa, que es una de las personas que ha potencializado mucho el trabajo de la crónica en lo que va de este año, y a quien desde luego públicamente le agradecemos esa disposición, esa colaboración que siempre tiene para abordar los temas, y quien habrá de tratar el tema, los pactos secretos entre España e Inglaterra en torno a la esclavitud. Doctor, pues queda usted en uso de la palabra y muchísimas gracias. Yo agradezco infinitamente también. Agradezco infinitamente muchos de los que están aquí, queridos amigos y colegas, y sobre todo porque decía Esther Hernández Palacios que solamente en las presentaciones del libro y en los sepelios se conocen los amigos. Y efectivamente, ustedes están con nosotros aquí para compartir esos temas, los cuales esperemos que sean bastante cercanos a lo que ustedes tienen como expectativa. En primer término, agradezco también al maestro Daniel, que está con nosotros, y obviamente agradezco a nuestra cronista de la ciudad de Jalapa, el maestro Espino, que tengo un gran aprecio y con el cual hemos entroncado con algunas cosas bastante apropiadas. Este tema de pactos secretos entre España e Inglaterra en torno a la esclavitud, yo le quería dar el agradecimiento a una investigadora, una antropóloga, porque yo me la encontré en las Islas Canarias y de pronto me dijo, se llama Guadalupe Sánchez, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú de dónde eres? Pues de Veracruz. Ah, sí, de Veracruz. Mira, yo estuve en la Biblioteca Nacional de Madrid y saqué unos documentos, saqué 100 documentos, dice que los tengo digitalizados. Dice, si quieres de los obsequios, digo, si quieres de los obsequios, me digo, bueno, de pronto, bueno, 100 documentos de una institución así, pues realmente no. Y bueno, no sabía después lo que me iba a pedir, pero en principio yo le agradecí muchísimo, y solo de un documento de esos 100, solo de un documento, saqué este ensayo que es Pactos Secretos entre España e Inglaterra en torno a la esclavitud. Y lo hice con mucho afecto para ustedes, por mucho afecto, porque realmente son los que lo van a recibir. Y en principio la imagen que pongo ahí es una imagen fuerte en la cual se ve a personal que salen de sus tierras, ¿no? de África,
y que vienen cargando lo esencial. Pero lo que más traen ellos, ¿sí? Si ustedes se fijan en la imagen que está al extremo izquierdo, toda una creencia, ¿no? Toda una parte importantísima de su vida. Yo pues estoy muy agradecido con todos ustedes por estar conmigo, y entonces empiezo diciendo lo siguiente: la presencia de mercaderes en el archipiélago canario, ¿no? Y su relación con la trata esclavista es un fenómeno que se da desde el descubrimiento de las Islas Canarias, en particular a partir del viaje de Lancelot Malonchelo. Al igual que sucede cuando el descubrimiento de América, los mercaderes europeos que raras veces llegaron más allí de los puestos mediterráneos, donde compraban oro y esclavos de África Occidental, a los mercaderes árabes se acercan a las islas, y las aguas y costas isleñas se infestan de navegantes y de mercaderes que buscan esclavos y especias. Es decir, a mí me enamoró ese tema de las Islas Canarias, porque poca gente trabaja, ¿no? Estas siete islas, ¿no? 7 islas que se convirtieron realmente en un potencial, pues, como un puente entre lo que sería África, Europa y el Caribe, y obviamente Veracruz. Entonces, por eso es que a mí me atrajo muchísimo, ¿no? Entonces, contextualizando este asunto, el tráfico de esclavos fue un negocio practicado desde antes del siglo X, ¿no? En Asia, África y Europa. Los árabes hábiles comerciantes trasladaban grupos de africanos a través de las rutas que cruzaban el Sahara, utilizando a Europa como puente de transferencia de la mercancía humana y convirtiendo el archipiélago canario en el centro neurálgico de dicho movimiento. El tráfico de negros llegó a ser tan importante que en el siglo XVI los propios teólogos validaron la legitimidad de la esclavitud, en tanto que favorecía la cristianización y alejaba a los negros de sus prácticas perversas. No obstante, lo que subyace en dicha complacencia eclesiástica era el hecho de que el clero residente en las Islas Canarias, por ejemplo, también poseían esclavos para sus servicios personales, tanto esclavas como esclavos. En este comercio boyante estuvo involucrado obviamente San Cristóbal de La Habana y Veracruz de San Sebastián. ¿Por qué San Sebastián, Veracruz de San Sebastián? Porque era un ícono que los veracruzanos tenían como parte, pues, de San Sebastián de Guipúzcoa, porque hubo muchos vascos ahí, ¿no? Entonces, ese elemento era muy importante. Serán puntos estratégicos del comercio de esclavos. Desde los primeros años de la conquista española, los grupos étnicos originarios fueron esclavizados, pero como la legislación española desde las 7 partidas planteaba su rechazo, los europeos buscaron justificar jurídicamente la importación de personas esclavas de una manera escrupulosa. Lo relata el historiador y geógrafo Juan Comas, cito: durante el proceso de colonización, el rompimiento y el cultivo de las tierras y el beneficio de las mismas exigió el empleo de brazos robustos y activos, como eran los negros. Esta providencia que no creaba la esclavitud, sino que aprovechaba la que ya existía por la barbarie de los africanos para salvar de la muerte a sus prisioneros y aliviar su triste condición, lejos de ser perjudicial para los africanos transportados a América. Le proporcionaba no solo el incomparable beneficio de ser instruidos en el conocimiento de Dios, el verdadero y de la única religión, la católica, con la que este supremo ser quiso ser adorado por sus criaturas, sino también todas las ventajas que trae consigo la civilización. Yo recuerdo muchísimo también unas clases que originalmente nos daba don Francisco Alfonso Avilés sobre los negros, ¿no? Y cómo me impactaron desde aquella época, pero nunca pensé meterme más en el tema. Y sin embargo, pues ahora estoy aquí compartiendo esto, ¿no? El panorama descrito resulta emblemático para Europa, en tanto que marca su entrada definitiva en la escena mundial del tráfico de esclavos,
cuya fuerza de trabajo alimentaría las ruedas de la acumulación originaria de capital que se estaba gestando desde el continente recién descubierto. En contraste, África, pausadamente, quedó despoblada de sus hombres y mujeres en edad productiva, dado que los traficantes de esclavos los arrancaban de sus actividades importantes como la agricultura, paralizando el desarrollo de sus regiones. La ruta de la expansión y conquista implementada por la corona española requería mano de obra permanente, hecho que provocó un incremento en la demanda del número de esclavos debido a la urgencia para trabajar en las tierras de América del Norte, Centroamérica y América del Sur, y por supuesto el Caribe. Según el historiador Eric Hausmann, en sus datos que recogió en el Archivo Nacional de Madrid, la cifra de esclavos africanos transportados a América durante el siglo XVI se situó alrededor de 1 millón. Para el XVII aumentó a 3 millones y en el siglo XVIII alcanzó la cifra récord de 7 millones de esclavos que trajeron aquí a estas tierras. Y en opinión de don Gonzalo Aguirre Beltrán, profundo conocedor del tema que nos ocupa, fueron al menos más de 200 tribus de la costa occidental de África, Cabo Verde, Bantú y Angola, de donde procedían los esclavos ofertados en los mercados de la Nueva España. El investigador agrega que se prefería a los sudaneses, relegando a los bosquimanos y hotentotes y negritos, debido a que los sudaneses eran más fuertes, jóvenes, con mejores habilidades para sobrevivir la travesía, donde los asignaban en las bodegas de los buques hasta arribar al puerto de la Veracruz. Leyes y tratados en torno al comercio de africano. Para los reyes católicos, el descubrimiento de América se tradujo en una renta próspera, pues conllevaba la explotación de la tierra, la minería, la mano de obra y en general de todos los recursos naturales. El negocio se duplicaría, por decir lo mínimo, si se trabajaba con más celeridad o en mayor proporción los territorios colonizados. De tal manera que el Imperio Español impulsó el tráfico de esclavos y con este fin, durante el siglo XVI, los primeros contingentes de negreros fueron enviados a las minas desde las Antillas, Chile, desempeñándose en cuadrillas junto con indígenas en lavaderos de oro y en las plantaciones agrícolas. Este periodo se conoció como el Ciclo de Oro. Las restricciones de la corona que prohibían el comercio ilegal de los negros fueron burladas frecuentemente por los corsarios ingleses. El más famoso, que es hasta novelado por muchos hombres de letras, relata cómo viajaban de pueblo en pueblo por el Caribe ofreciendo negros en ventas secretas y nocturnas y comerciando toda clase de mercancías con los españoles. Debido a este problema, para el siglo XVII, Portugal, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña y Holanda fueron autorizados para el comercio negrero a cambio de pagar significativas regalías a la corona. Es decir, la corona, como decía, nosotros no podemos practicar la esclavitud, porque según nuestra religión nos prohíbe la corona española. Sin embargo, sí podemos aceptar unas cuotas que nos paguen, ¿no? Inglaterra, Francia, Holanda, ¿no? Y Portugal, ¿no? Entonces, así lo hizo. Con el Tratado de Asiento de Negros decretado en 1713, España y la corona británica establecieron un pacto secreto para una recíproca utilidad con beneficios a sus vasallos. En dicho documento, los ingleses aceptaron apegarse estrictamente a un permiso concedido durante 30 años nada más, a partir del 1 de mayo de 1713 hasta el mismo mes, pero de 1743, para poder conducir de África a América la cifra bíblica de 144,000 esclavos de ambos sexos, de todas las edades, además de conceder al personal británico autorización para el cuidado de las dependencias establecidas en suelo americano para atender las actividades del asiento. Es decir, no solamente les permiten que metan esclavos a todas las posesiones y colonias americanas, ¿no? Sino que además les permiten que lleguen gente, su gente, ¿no? A administrar estas instalaciones. Los asentistas ingleses tenían la libertad de emplear en el viaje a sus navíos, a su cuerpo británico, tales como capitanes, maestres, pilotes y
marinería propia para travesía. No obstante, el personal, a pesar de practicar la religión anglicana, tenía que sujetarse al llegar a los territorios americanos con absoluto respeto y sin embargo ningún reparo a las normas santas de la religión católica romana. De no ser así, se les revocarían los permisos para el comercio de esclavos. Noten el pacto. Interesados en no perder sus privilegios, la mayoría de mercaderes y asentistas ingleses anglicanos que atravesaban de Europa a Nueva España juraron solemnemente ante la Biblia que desde pequeños eran católicos. Entonces, notan ese tipo de utilización ideológica y religiosa, ¿no? Con este recurso, pues los ingleses lograron derogar las leyes que impedían la entrada de extranjeros, y de esa manera cómoda los asentistas tendrían amplia libertad para operar los intereses del asiento, específicamente en lo que corresponde a la utilización de operarios solo ingleses, patrones, embarcaciones, capitanes, tripulación y administraciones del tráfico en los puertos. Ahora, estos ingleses serían tratados como vasallos de la corona española, ya no como ingleses. Imagínense ustedes qué cambio tan tremendo, ¿no? Era voluntad de la corona conceder licencia amplia a los asentistas para que cada desplazamiento a radas americanas pudiese enviar un navío de 300 toneladas a las Islas Canarias. Por bueno, los asentistas tendrían amplia libertad para operar los intereses del asiento, específicamente en lo que corresponde a la utilización de operarios solo ingleses, tanto patrones, que serían tratados como vasallos de la corona. Era voluntad de la corona conceder licencia amplia a los asentistas para que en cada desplazamiento a las radas americanas pudiera enviar un navío de 300 toneladas a las Islas Canarias primero, y desde ahí reenviarlo ya cargado y con registro legal de todos los frutos que en ellas se acostumbraban. Con los mismos privilegios, España extendió su autorización a, cito, don Bernardo Francisco Marín, de la Compañía Marítima Guinea de Portugal, una oportunidad especial para que los mercaderes gaditanos desplazaran sus intereses mercantiles a las Islas Canarias y de ahí al Caribe y América, confiando en obtener considerables beneficios. Es decir, todo estaba de acuerdo a los negocios, nada se hacía. Con la anuencia real, ya don Bernardo Tinajero de la Escalera concedió a la Compañía de Inglaterra, aparte del asiento del comercio con negros, que traía, ya se había autorizado, un permiso especial para operar un buque de 500 toneladas por año durante las 3 décadas que durante el privilegio se había pactado, es decir, 15.000 toneladas en total, para que pudiesen comerciar libremente en las Indias, recordándoles que el monarca peninsular esperaba recibir el beneficio de la 4ª parte de las ganancias por el comercio de esclavos. El documento en cuestión contiene una cláusula que prevé como única condición el hecho de que no se podían vender los géneros y mercaderías británicas sino solo en el tiempo de la feria. ¿Cuál feria? La de Jalapa. Libre de todos los derechos de Indias. Bajo este escenario mundial e internacional, en un pueblo, una villita que era pequeña, ¿no? Al principio, se convirtió en un escenario importantísimo en el contexto del comercio negrero. ¿Por qué? Porque aquí se hacían, hagan de cuenta, como pasarelas, ¿no? En donde a los negros, ¿no? se les revisaba, ¿no? Básicamente, todo, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, esas pasarelas realmente convocaban a hacendados, ¿no? Asentistas, a gente que venía procedente de todo el reino novohispano e incluso del sur del continente, y entonces en dicha villa se instaló un mercado de negros que eran adquiridos por esclavistas mineros, dueños de haciendas, plantaciones o simplemente mercaderes que provenían de diferentes regiones americanas. Su resistencia y fuerza física era valorado lo mismo para desempeñarse en el servicio personal que en algún oficio, como ayudantes en la construcción de edificios de gobierno, caminos, puentes, albañiles, carpinteros y artesanos, al grado que se llegó a afirmar en las tertulias, las verbenas donde la gente participaba, ¿no? Que un negro bien valía más que 4 indios. Entonces, noten ustedes cómo es posible que
que en realidad se jugó durante mucho tiempo con el valor que tenían los negros, porque en realidad sí tienen otra complexión, y que eran superiores al blanco para el trabajo rudo del trópico. A partir de ese valor, lo que define la ubicación del esclavo en el sistema colonial condiciona su movilidad social. El indio no tiene movilidad social, pero el negro sí. El negro sí, y sus posibilidades de conservar su cultura es su integración económica. Es en el sistema de explotación en el que se definía su estatus. El africano comenzaba su proceso de liberación pagando con su trabajo su libertad. O sea que podían ser libertos, ¿no? Negros libertos, con su trabajo redimía a los suyos, con su trabajo también aprendía y ascendía en un cambio de estatus. Y ahí tenemos entonces, en ese momento, cuando ellos podían transmitir a los que venían con ellos, a su descendencia, ¿no?, su herencia religiosa, y también podían recrear parte de su cultura original. Tantos lugares en México que tenemos en donde se reconstruyeron, ¿no?, lugares en donde la cultura del negro fue muy fuerte y muy enorme. Tanto así, ya para cerrar esto, porque luego tomo el micrófono y se me olvida que hay más. Tanto así que dice, los grupos de esclavos se concentraban en las regiones cercanas a las villas y a la diversidad de funciones en las que trabajaban. Se integraban a las ciudades. Por ejemplo, en 1763, cito a Francisco de Ajofrín, a su paso por Córdoba, daba cuenta de la existencia de 33 ingenios de azúcar y más de 2.000 negros trabajando en la región. En esos años, Gemelli Careri, viajero italiano, en su referencia al pueblo de San Lorenzo de los Negros, asentaba: aquí parece que se está en Guinea. Son tanto hombres como mujeres de hermosas facciones y muy aplicados a la agricultura. Y así se dice que el mulato fue el ser más bello que pisó este espacio de la Nueva España. Y con esto cerraría. Todos estos factores explican el esplendor que alcanzó la villa de Jalapa, que coincide con el auge del comercio de esclavos. Las crónicas de la época describen un lugar con mesones y hostales de todo tipo y lujo, con facilidades para tener al caminante, de clima ideal, tenía copiosos yacimientos acuíferos, se acabaron, y una vegetación exuberante que rodeaba a las mansiones solariegas de elegantes balcones y amplios patios tachonados de rosas, orquídeas, jazmines y gardenias que cual cascada colgaban airosas de las múltiples ventanas enrejadas. Hasta parece de poesía, ¿no? Pero ahí terminamos con esto, y yo cerraría como en esas circunstancias, bajo el reinado de Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones. Desde entonces están los Borbones, ¿no? Y el virrey Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero y duque de Orión, se publicó la Real Cédula que señalaba el establecimiento formal de las ferias de Jalapa en 1720. Y solo 7 años de haberse firmado con los británicos el Tratado de los Cientos de Negros, y con el cual Inglaterra no solo recibía de España el usufructo de Gibraltar, Mahón y Menorca en Europa, sino que también adquirió el permiso amplio para poder establecer sus intereses en las mismas ferias como Jalapa. Un especialista de la historiografía mexicana sobre esclavos negros, Naveda Chávez Ita, sostiene que en términos socioeconómicos el ascenso de esta villa de manera vertiginosa atiende a sus antecedentes por ser un sitio colocado en una zona generadora de riqueza. En Jalapa y sus alrededores se desarrolló una fuerza y precisión que vinculó a la esclavitud negra y la explotación del azúcar, fenómeno que apropiadamente la posicionan ya como un sitio muy importante desde la segunda mitad del siglo XVII. Muchísimas gracias.